Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Ya vamos a orar porque esta es la intención de esta noche, que podamos orar unos por otros y que podamos bendecirnos, que podamos tomar este tiempo de cuando en cuando, es importante. Y quiero que leamos unos versículos del Evangelio de Marcos. Todos, quiero ver quién trae Biblia a la iglesia. Solo una Biblia. Levanten la mano. O en el teléfono, eso, pero no me enseñe el teléfono. Quiero ver si tiene la Biblia, por lo menos ahí. Quiero ver cuántos tienen una Biblia para leer conmigo esta noche, ¿ok? Vaya, gracias, ok. Encienda su Biblia, pues. Marcos capítulo 1, de preferencia la Reina Valera del 60. Por ahí vamos a comenzar. La costumbre de los cristianos generalmente es buscar que Dios manifieste su poder en nuestra vida y generalmente esa manifestación de poder que anhelamos tiene que ver con que Dios nos sane, que Dios nos provea, que Dios arregle un problema difícil, unas cosas como esas, ¿verdad? Siempre anhelamos ver el poder de Dios manifestado en nosotros. Pero hay generalmente una frustración cuando no vemos que eso ocurre. Sencillamente hay cosas que pasamos por alto en esa búsqueda de la manifestación del poder de Dios. Y cuando nos reunimos para orar, cuando nos reunimos para buscar a Dios, pareciera que la finalidad de reunirnos es ver, percibir, sentir, encontrar esa manifestación del poder ilimitado de Dios, que se manifieste en mis necesidades. Pero como le dije, pasamos por alto algunas cosas que son importantes para que eso ocurra. Ya hace algún tiempo leía este pasaje de la Biblia y quiero que vea conmigo Marcos capítulo 1, del versículo número 9. Quiero que vea que, como le digo, a veces buscamos el poder de Dios o la manifestación del poder de Dios, pero la manifestación del poder de Dios es el resultado de haber dado dos pasos previos, es el resultado de haber entendido algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y quiero que vea conmigo el capítulo 1, versículo 9 de Marcos, y ahí vamos a ir leyendo. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, levanta la carita, mire para acá. Lo primero que pasa allí,
Si usted lee, voy a adelantarme un poco, si usted lee todo el pasaje, todo este capítulo 1 del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos termina contando milagros increíbles que el Señor hizo. Si tiene su Biblia, quiero que vaya y que ojee ahí, tiene ahí esa página, ¿verdad? El versículo, del versículo 21 al 28, expulsa un demonio. Del versículo 29 al 31, dice que sana a la suegra de Pedro. Del versículo 32 en adelante, dice que sanó a muchos al atardecer. Dice el versículo 34, solo para que lo vea, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y sigue leyendo el versículo 40, cuenta la historia de este leproso que clama por ser limpio y bueno, y sana una enfermedad incurable como la lepra en aquel entonces. Entonces, mire pues, levante la cara. El capítulo 1 del Evangelio de Marcos termina con Jesús manifestando su poder, haciendo cosas poderosas, expulsando demonios, sanando toda clase de enfermedades, sanando a la suegra de Pedro. Qué detalle más bonito, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de eso, pero usted ve, dicen que por eso Pedro negó a Jesús después, ¿verdad? Porque sanó a su suegra ese día. Pero no es cierto, ¿verdad? Bueno, mire pues, el asunto es que uno ve que el Evangelio de Marcos termina con un despliegue del poder de Dios haciendo cosas extraordinarias a través de Jesús. Pero ¿cómo comienza este capítulo 1? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el principio, el origen para poder ver la manifestación del poder de Dios en nosotros? Primero está en ese versículo 11 que ya leímos. Marcos capítulo 1, versículo 11, y dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Número uno, lo primero que pasa ahí es que Jesús recibe o es afirmado en su identidad. Diga identidad. Hasta ese entonces Jesús sabía quién era, él sabía quién era. Pero por si en algún momento él había tenido dudas de quién era, acuérdese que durante los primeros años Jesús no sabía quién era él en realidad. Los primeros años él pasó un poco como ignorando algunas cosas. No podría yo decirle cuándo, en qué edad, en qué punto exacto él comenzó como a recobrar la memoria. Por eso es que dice el profeta Isaías, dice, hablando de Jesús, dice que el niño, dice, comería mantequilla y leche hasta que sepa desechar lo malo y retener lo bueno. O sea que habría un momento en que él no iba a saber, pero hubo un momento en que a partir de ahí él iba a saber. Incluso cuando tenía 12 años, él no sabía quién era, se quedó perdido, se recuerda, en el templo haciendo preguntas que quizás tenía en su mente, en su corazón, que quizás él ni siquiera sabía de dónde le surgían esas interrogantes que nadie jamás había hecho. Pero ahora, si él había tenido dudas de quién era él, pues aquí se acabaron todas las dudas. Los siguientes versículos, o voy a decir, los siguientes eventos después del bautismo de Jesús es que es llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí se enfrenta con el diablo, pero Biblia en mano, no en mano pues, Biblia en boca, digamos pues. Porque el diablo ataca a Jesús o lo quiere hacer tropezar usando mal textos del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que el diablo le dice a Jesús es: si realmente eres el Hijo de Dios. Él quería poner en duda quién era él. Pero Jesús a esas alturas ya no tenía duda. ¿Por qué?
en el versículo 11, antes de enfrentarse al diablo en esa ocasión, había recibido la confirmación, la afirmación del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Cómo terminó el capítulo 1? Le dije, manifestando el poder. Pero ¿cómo comienza el capítulo 1? El Señor dándole a su Hijo identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad tiene que ver con quién soy yo. ¿Quién es usted? Aunque esto usted lo haya escuchado antes, aunque esto usted lo sepa, a veces lo olvidamos, y lo olvidamos precisamente en esos momentos cruciales de la vida, cuando somos tentados, cuando somos probados, olvidamos quiénes somos. Se nos olvida nuestra identidad y volvemos, como hemos vivido mucho más tiempo quizás, en nuestra identidad de pecadores, en nuestra identidad de hijos del diablo, en nuestra identidad de hijos de Adán y Eva, caídos, corrompidos. Seguimos a veces creyéndonos eso. Pero ahora encuentro que lo principal, o lo primero que uno debe de saber cuando comienza a caminar en el Señor es eso: ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Por eso es que Juan decía en la primera carta, Juan decía: aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero ahora sabemos que somos hijos de Dios. Así que, aunque él decía, no tengo claro ¿cómo es que va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser la transformación? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser la segunda vez? Aunque no sé todo eso, dice Juan, pues bueno, por el momento nos debe bastar, decía, que somos hijos de Dios. Diga: soy hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. La identidad primaria de los cristianos no es que son siervos de Dios, no es que son adoradores, son hijos de Dios. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Allí comienza todo. Si Dios es mi Padre, si Él es mi Padre, si yo soy su hijo, muchas cosas cambian. Ahora, si yo logro entender y creer, diga conmigo, entender y creer, porque son dos cosas distintas. Hay mucha gente que entiende pero no lo cree, y hay gente que tiene mucha fe pero todavía no entienden. Yo soy hijo, usted es hijo. Si usted es hijo de Dios, su Padre, oiga, su Padre Dios tiene para usted todo lo que usted necesita. Si Cristo es tu hermano, porque así dice la Biblia dice en la carta a los Hebreos que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. A mí siempre me ha parecido curioso esa declaración, porque hay hermanos que se avergüenzan de sus hermanos. Hay personas que se avergüenzan de sus hermanos, vea, porque son feyitos, porque no tienen el éxito que ellos han tenido, porque son diferentes, porque son de otro tono de piel, por algún problema que tenga, qué sé yo. Pero hay gente que se avergüenza de sus hermanos. ¿A usted le dan pena a sus hermanos? No levante la mano, ¿verdad? Pero algún hermano suyo se avergüenza de usted. Puede ser. Y mire, quizá usted ha dado motivos para que alguien sienta pena por usted. Quizá usted ha dado motivos para que se avergüence de usted un hermano suyo, un tío suyo, su papá, su mamá. Quizá usted ha dado razones para que sientan pena por usted y que den ganas de decir: no lo conozco. Pero me encanta ese pasaje que dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que cuando le preguntan en el cielo a Jesús: ¿y ese hermano tuyo? Él dice: sí, hermanito mío, de la misma naturaleza. Tan feo, pero es mi hermano. Tan pícaro, pero es mi hermano. Voltea a ver al pícaro, iba a decir, pero no, diga, ni al feo, pues voltea a ver al de la par. Ese, oiga eso,
esa persona que está a su lado no es razón de vergüenza para el cielo. Yo no sé si usted logra comprender la dimensión de este asunto. Somos hijos de Dios y el cielo no se avergüenza de nosotros. Somos hijos de Dios y el Rey perfecto no se avergüenza de decir que somos sus hermanos. Somos hijos de Dios. Ahora, entender y creer esto puede cambiar totalmente el panorama para nosotros. No somos mendigos. No somos arrimados, no estamos aquí, míreme, no estamos aquí, y voy a aclararle un asunto, espérenme, porque cuando se habla de la paternidad de Dios, cuando se habla de que somos hijos de Dios, algunos dicen, sí, pero es que la Biblia dice que fuimos adoptados, o sea que no éramos hijos suyos, pero que nos adoptaron. ¿Ha leído usted eso en la Biblia que dice que fuimos adoptados? Hace un par de años yo prediqué una serie aquí que se llamaba Los dones de la cruz. Y no le voy a preguntar porque seguramente usted no se acuerda de eso. Pero uno de los dones de la cruz es la adopción. Diga conmigo, la adopción. Pero hay que entender, le dije en esa ocasión, que era la adopción en el término en que la Biblia lo menciona en el Nuevo Testamento, hablando de nosotros, que no tiene nada que ver con el concepto de la adopción que tenemos nosotros en este tiempo, en esta cultura. Para nosotros, una persona adoptada es alguien que no era de la familia y que en un acto de misericordia, de amor y quizás lástima en algunos casos, lo acogen en el seno de una familia y le dan el apellido y lo hacen parte de esa familia de manera legal. Entonces, la adopción en nuestro tiempo es traer al seno de la familia a un extraño. ¿Sí o no? Pues precisamente eso es la adopción para nosotros. Pero en la Biblia no es así. La palabra que la Biblia usa para hablar de la adopción es huiotesia. Huiotesia, diga, huiotesia, con H, huiotesia. Y entonces me va a decir usted, espérame, ¿se acuerda que en el Nuevo Testamento hay varias maneras de llamar a alguien hijo? Una de ellas es tecnón y otras es huillos. Tecnón se refiere a un niño pequeño. Huillos, no huillo. Huillos con H se refiere a un hijo maduro, mayor. Entonces, la Biblia dice, no tengo tiempo para explicarle todo eso. La Biblia dice que los que van a ser arrebatados son los huillos, los hijos maduros. A eso es que se refiere la Biblia cuando dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero uno no viene a ser hijo de Dios cuando comienza a ser un pacificador, no. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo es que uno viene a ser hijo de Dios? Cuando cree en Jesús, cuando lo recibe, viene uno a ser parte de la familia de Dios. Pero todavía es un niño que necesita crecer, madurar, desarrollar, pasar de ser tecnón a ser huillos. Oiga, y como le estoy explicando, la palabra adopción en el Nuevo Testamento es huiotesia, que significa, oiga, instalar al hijo en la posición de hijo mayor.
O sea, es cuando uno pasa de ser un niño, un infante, un adolescente, a ser una persona madura con las responsabilidades de una persona madura y los privilegios de una persona madura. Por eso es que Pablo decía en la carta a los Gálatas: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea el dueño de todo. Un niño puede haber heredado millones de dólares, pero no puede decidir sobre la herencia hasta que tenga la mayoría de edad. O sea, hasta que sea huillos. Ojalá me esté explicando con eso. La Biblia dice entonces que usted y yo somos hijos de Dios, pero nos hace falta crecer y madurar para poder participar de toda la herencia que Dios le prometió a sus hijos. Ahora, usted y yo fuimos adoptados hijos de Dios. Amén. Míreme pues, usted y yo fuimos adoptados hijos de Dios, pero eso no significa que usted era extraño, que lo trajeron de una familia extraña y lo metieron a una familia distinta a la suya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y Cristo comparten la misma naturaleza. Hay algo que todavía no entendemos, hay algo que todavía no podemos comprender correctamente. Es lo que ocurrió antes de que existiera todo. En lo que llamamos la eternidad pasada, no sabemos lo que pasó. No sabemos en qué condición existíamos. Pero la Biblia dice que usted antes de venir aquí ya existía en Dios y con Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus de toda carne. O sea, todos nuestros espíritus se originaron en Él. Y por eso es que Juan capítulo 6, Jesucristo dijo estas palabras: el que fue enseñado por el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El que fue enseñado por el Padre vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Míreme pues, ¿cuándo es que usted fue enseñado por el Padre? ¿En qué tiempo fue enseñado por el Padre? Y dice el Padre, o sea que usted ya era exactamente antes de venir aquí. Por eso me encanta la nota que estaba al pie, que está al pie de la Biblia, el Salmo 23. La Biblia de las Américas tiene una nota al pie en la traducción que no tienen todas las demás, que dice, el último versículo del Salmo 23 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia de las Américas hace una anotación ahí cuando dice a la casa de Jehová, en la casa de Jehová moraré, dice a la casa de Jehová volveré. Es muy probable que la Biblia esté queriendo decirnos que usted y yo teníamos ya una relación de padres, hijos con el Señor antes de venir aquí. Por eso es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos, lo dice claramente Hebreos, de su misma naturaleza. No lo estoy a usted comparando con la divinidad de Cristo, no, Dios me guarde, con Dios me libre. No hay nada como Él. Por eso es que la Biblia le llama a Cristo el Hijo unigénito del Padre. A nadie más le llaman así. El Hijo unigénito del Padre. Unigénito significa único en su género. No hay nadie como Él. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Uno. Él es único. Él es Dios. Pero por eso es que Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. No dice presencia, dice presciencia.
ciencia de Dios. El conocimiento previo significa eso. Por eso es que Romanos 8, el apóstol Pablo dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Ojalá me esté dando a entender. Voltea a ver al de la par. Ese que esté en el de la par no es de aquí. Por eso es que la Biblia dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Usted es extraterrestre. Mire al aliens de la par, ¿verdad? Diga conmigo: soy hijo de Dios. Diga otra vez: soy hijo de Dios. Ok, para nosotros realmente tener, oiga, el poder creer en la manifestación del poder de Dios, necesitamos primero entender quiénes somos. Porque se lo he explicado antes: quién soy o quién creo yo que soy va a determinar lo que yo voy a hacer. Lo que yo hago, se lo voy a decir de otra manera, lo que yo hago está determinado por quién soy yo o por quién creo yo que soy. Por eso, si usted se cree un cero a la izquierda, si usted se cree un pecador corrompido, si usted se cree la oveja negra, si usted se cree lo que sea, pues así va a vivir. Pero usted es hijo de Dios. Debe creerse eso. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina. Aleluya. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo se activa eso? Cuando Jesús se conecta con nosotros en nuestro espíritu. Ok. Sigue diciendo la Biblia. Estoy leyendo Marcos capítulo 1. Dije que iba a ser breve porque ya no vamos, solo rápidamente. Si usted sigue leyendo Marcos capítulo 1 versículo 11, encuentra esa declaración. El Padre le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué recibió ahí el Señor? Recibió identidad. Ok. Sigue leyendo, fue al desierto y después comienza el ministerio. Y dice el versículo 21, después que viene del desierto, o sea, fue bautizado, fue al desierto y ahora comienza el ministerio. Versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Versículo 22, que dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo les enseñaba? Como quien tiene autoridad. Entonces, para poder yo, oiga, tener en mi vida la conciencia de la autoridad de Dios en mí, primero debo saber quién soy. La identidad está íntimamente ligada a la autoridad. Usted tiene autoridad porque es hijo de Dios. Cuando Jesús supo sin lugar a dudas quién era Él enseñaba, dice, como nadie jamás había enseñado. Él enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, la identidad deriva en la autoridad, y la autoridad manifiesta el poder. El versículo 23 sigue diciendo: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, versículo 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Y qué le dice después? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, los demonios sabían quién era Él. Le voy a decir algo: los demonios saben quién es usted. El diablo sabe quién es usted. A usted le tienen miedo en el infierno. ¿Aló? A usted le tienen miedo en el infierno.
¿Y sabe por qué a usted solo le da risa? Ay, sí, vea, porque no lo cree. Ya le he dicho, se lo vuelvo a decir. Mire pues, el obstáculo mayor, bueno, los dos obstáculos más grandes para ver la manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida son dos cosas. Número uno es la ignorancia y número dos, la incredulidad. Salgamos de la ignorancia, ya sabemos que somos hijos de Dios. Ahora te toca creerlo. Te toca creerlo. Mire, el diablo sabe quién es usted. La pregunta es, ¿lo sabe usted? Si hay gente que tiene miedo de ir al baño a medianoche. Es que me va a asustar mi abuelita que vivía en esta casa. ¿Cuál abuelita? Es que dicen que del otro lado que no. ¿Y qué pues? A usted le tienen miedo en el infierno. ¿Sabe? El diablo se aprovecha de nuestra ignorancia y de nuestra falta de fe. Cuando usted llega a un lugar donde hay personas que tienen un espíritu contrario al suyo, los demonios en esas personas se agitan. Por eso es que a veces usted llega a estudiar a un lugar nuevo de trabajo, o llega a una reunión familiar y ve que hay gente que de entrada lo ve a usted y usted les cayó mal. Y no saben por qué. No sabe por qué, pero usted les cae mal. ¿Por qué? Porque esa persona y usted tienen espíritus antagónicos. Hay espíritus del mal en personas X y el espíritu de Dios habita en usted. Cuando usted llega a algún lugar, los demonios platican y dicen: ahí viene, pero cállense, no nos movamos para que no nos noten. Entonces usted llega a un lugar y los demonios se dan cuenta que usted es grande, usted es poderoso, usted es hijo del rey. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Pero después de un momento se calman y dicen: tranquilicémonos, él no sabe quién es. ¿Aló? Y ese es el gran problema nuestro. Estamos en una batalla espiritual y el diablo nos gana porque él sabe quién somos, pero nosotros no sabemos quiénes somos nosotros. El ejemplo claro, y ya termino, ayúdame con el piano, por favor. El ejemplo claro, en la Biblia dice que cuando Israel estaba cautivo en Egipto, dice que apareció un faraón, dice que no conocía a José ni tuvo relación con José, y le valían los judíos que estaban viviendo en Egipto. Y dijo él, oiga lo que dijo: el pueblo de Israel es más. Lo voy a buscar. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Éxodo 1, 8. Ahí está. Mire, léalo conmigo. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Acuérdese que la historia de Génesis termina con José siendo el gobernador de Egipto y recibiendo en Egipto a su padre, a sus hermanos, y entonces les dan una tierra en la zona de Gosén y se hacen prósperos y ricos y Dios los bendice, y pasan años, pasan muchos años. Y dice ahora el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel, que dice es mayor y qué, y más fuerte que quién. ¿Quién sabía eso? El faraón. Siempre ha representado el faraón al diablo. Y sigue diciendo el versículo 10: ahora pues seamos sabios para con él,
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cómo es que Israel terminó siendo esclavo en Egipto? Si llegaron siendo huéspedes y después se volvieron propietarios, ¿cómo terminaron siendo esclavos? Diga conmigo: por ignorancia. ¿Por qué? El faraón dice: Israel es un pueblo más grande y más fuerte que nosotros. Pero eso lo sabían ellos. El pueblo de Israel no lo sabía. Ellos seguían pensando: aquí no han dado para mientras, aquí estamos arrimaditos. Uy, no, el día que estos se enojen nos matan. La ignorancia. Diga conmigo: yo renuncio a la ignorancia. Yo rechazo la ignorancia. Yo no quiero ser ignorante. Ni usted tampoco, ¿va? Para no ser ignorante hay que, ya sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero esta noche hay una verdad fundamental que debemos abrazar, que debe llenar todo ese vacío de ignorancia en nosotros. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Tenemos identidad y de allí viene tu autoridad. Cuando usted sabe quién es, camina con autoridad. Y de la autoridad se va a derivar el poder de Dios. Esta noche todos nosotros venimos aquí porque tenemos necesidad de algo, porque algo sentimos que no tenemos, que nos hace falta. Quizás tenemos una lucha espiritual o una lucha familiar, económica, de salud, lo que fuese. Pero esta noche nos vamos a acercar delante de Dios con esa conciencia: soy hijo. Él me dio a mí el derecho. Eso dice Juan 1:12. Me dio el derecho de ser hijo. ¿Y qué significa eso? El hijo tiene derecho a pedir. Diga: tengo derecho a pedir. Tengo derecho a pedir. Así que esta noche quiero que se ponga de pie un momentito. Y levante sus manos conmigo. Quiero que diga conmigo estas palabras, que lo repita con fe, porque esa es la palabra de Dios. Quiero que diga conmigo: soy hijo de Dios. Diga fuerte eso: soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Todo lo que debía, diga, todo lo que debía fue cancelado por Cristo en la cruz. Soy hijo de Dios, soy de la naturaleza de Cristo Jesús. Tengo derecho a pedir. Dios es mi Padre y Él prometió suplir para todas mis necesidades. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos confesando y declarando lo que dice la palabra de Dios. No sus ideas ni las mías, es la palabra infalible de Dios. Somos hijos, somos amados. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones
o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.